Sabes que estamos en el libro de Lucas, ¿verdad? Y ya es el último culto de noviembre, el último culto de noviembre. Yo dije allá por septiembre que teníamos Lucas hasta diciembre y va a ser verdad. Y que conste que hoy tenía 6 versículos y al final tuve que cortar 3 del mensaje y me quedé solamente con 3. Capítulo 6 de Lucas. Hoy le voy a hablar de los felices. Diga conmigo, felices. Diga inmensamente felices. ¿Usted es feliz? Si usted le preguntaría, ¿usted es feliz? No tiene que contestar, pienso. ¿Y es feliz? ¿Por qué es feliz? Porque está ahí tranquilo, relajado, porque ya le ingresaron la nómina, porque está contento que esta mañana le dijeron buenos días, le prepararon el desayuno. A mí me obligaron a levantarme en medio del desayuno a hacer un zumo de naranja. No me obligaron, pero como me dijo, y el zumito con esos ojitos, digo, bueno, vamos a hacer el zumo. ¿Por qué somos felices? ¿De qué dependerá nuestra felicidad? Inmensamente felices. Mira, los niños están dentro, son muy felices, están saltando y brincando. Y yo le dije, Yani, que es la que prepara las imágenes, la pastora Yani, le dije, ¿quién eras tú pequeña saltando? Alguien me dijo, no, yo era rubia de pequeño, seguro que era yo. Puede ser cualquiera de nosotros, parece que está saltando que se va a ir al vacío, ¿verdad? Diga conmigo, inmensamente felices. Capítulo 6 de Lucas, versos del 20 al 23. Dice, volviendo, hablando de Jesús, su vista hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí, os colmen de insultos y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, porque sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Se lo voy a leer una vez más. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día. Diga, yo estoy alegre. ¿Está alegre usted? Dice, y saltad de gozo, haga como la imagen de la niña, salte, muévase, salte y muévase, levante los pies, salte de gozo. Qué bueno, uno cuando salta parece que le entra la gana de reírse, ¿verdad? Salte otra vez. Esto está guapo de saltar aquí. Esto aguanta, ¿no? Sí, lo hizo el pastor. Porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres también trataban de la misma manera a los profetas, está diciendo el Señor. Y estamos hablando de bienaventurados, de bienaventuranza. Lo dice el capítulo 5 de Mateo también, alguna vez hablamos de las bienaventuranzas, pero aquí recoge solamente parte de ellas. Alguien bienaventurado es alguien afortunado, alguien digno de ser felicitado. Se traduce también esta palabra como feliz, pero no feliz solo, sino feliz, 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 o 3 veces feliz, por eso dice felices. Usted sabe que, por ejemplo, nosotros cuando decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches, a veces parece absurdo, ¿no? Porque tú por la mañana dices buenos días, sería buen día o buena tarde. Pero decimos buenos días porque nuestro léxico, nuestra ortografía, nuestra gramática es como reincidir en que no solo que tengas un buen día, sino tengas un buenísimo día. Por eso decimos buenos días. Diga que está a su lado, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Por eso decimos felices, inmensamente felices. La palabra que usa Lucas en esta ocasión es griega, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma culto de ese tiempo, el idioma popular donde escribir, porque el griego es rico en su léxico, mucho más rico que cualquier otro idioma, y ellos escribían en griego, aunque hablaban muchas veces en latín. Pero Jesús dijo esta palabra en hebreo o en arameo, que era el lenguaje popular de la gente del tiempo en Judea. Viene el hebreo, viene el arameo. Pero Lucas escribe, cuando lo escribe en griego, escribe la palabra Macario. Diga conmigo Macario. Cuando usted le dice a alguien Macario, no lo está insultando. Le está diciendo afortunado, bienaventurado, enhorabuena. Era lo que también se le decía a un padre, a una madre cuando tenía a su primer hijo.
y que venía sano al mundo y que venía, le decían Macario, en otras palabras, enhorabuena, felicidades. Eso está hablando. Y es una paradoja porque lo que el mundo, la sociedad, en aquel tiempo y también hoy, consideraba desafortunado, en realidad Jesús dice que eran los bienaventurados, porque les espera una recompensa de parte de Dios y su favor. Por cierto, me acuerdo de esa película que le cantaba mi esposa, la película de Serendipity, que era Serendipity, ¿verdad? Serendipity, la cafetería de Nueva York, que es como accidente afortunado. Parece que algo es un dramático, pero es algo afortunado. Macario sería esa palabra griega. Y Jesús comienza a describir las características de los que heredan el reino de los cielos, porque responden al Evangelio con fe. Y por eso dice que está hablando a los discípulos. Dice, Él volviéndose a los discípulos, les decía. Mire, cuando al principio yo leía esto hace mucho tiempo atrás, yo pensaba que cuando Jesús decía, se puso en aquella ocasión que había multitud y también había muchos discípulos, leímos el mismo martes, el verso 17, que dice había cantidad de discípulos que lo seguían y Él ya había elegido a sus 12, Él en ese momento, ante la multitud, Él se dirige a sus discípulos. No le está diciendo a las multitudes bienaventurados, le está diciendo a sus discípulos, bienaventurados, benditos, felices, de eso se trata. Macario, en otra palabra. A los pobres hablando de los discípulos. Y yo pregunto, ¿qué es ser pobre? ¿Qué será ser pobre? Nosotros escuchamos la palabra pobre y enseguida entendemos lo que hemos aprendido todo por pobre, ¿no? Y por ejemplo, si usted ve los estudios en España, se está diciendo que ahora por todo esto del COVID, el 29% de la población española está en riesgo de pobreza. Y yo veo eso y digo, ¿cómo? Que 1 de cada 3 residentes en España está en riesgo de pobreza. Sí, porque ser pobre dentro de la sociedad occidental es una cosa. Dice, si tú no puedes pagarte unas vacaciones de una semana, aunque sea una vez al año, eres pobre, según enseñan. Si tú cobras menos de 700, 690 euros al mes, como tu persona íntegra, eres pobre. Entonces, si empezamos a decir, claro, entonces está todo el mundo pobre. Por ese baremo, claro que aspiramos a una pobreza, claro. ¿Qué es ser pobre? Porque cuando tú llegas, por ejemplo, a Gambia o en África, la pobreza es otra cosa. Ellos no tienen agua corriente en sus casas, no tienen servicios sanitarios de letrina, no tienen electricidad, pero si no les falta un cuenco de arroz, como digo yo, ese arroz triturado, ese arroz que nosotros le echamos aquí a los perros, el arroz ese que no sirve ya, los granos escachados, el que nosotros le echamos a los perros, que es el que consumen ellos, si ellos tienen su cuenco de arroz diario, no son pobres, ellos no se consideran pobres. Y tú dices, ay, qué pobrecito. Yo recuerdo siempre cuando la primera vez que llegamos allá, que yo le decía, es que en España, año 2008, estamos en crisis. Y ellos me decían, ¿crisis? Bendita crisis la de ustedes. Ojalá estuviéramos nosotros en crisis aquí todos los días. No entendían ese concepto de palabra crisis cuando habíamos cogido un avión y habíamos aterrizado en Gambia. Lo que para nosotros es una cosa, para otras personas es otra. Lo que a veces entendemos o nos ha marcado aún el léxico, o lo que vemos por ahí o lo que nos escuchamos, no tiene nada que ver muchas veces con lo que está diciendo Jesús. Oímos la palabra pobre y pensamos quizá en lo económico o en alguien que ha pasado una desgracia, ay, el pobrecito, que mira tú que se estarró con el coche y el coche no le sirvió para nada, ay, qué pobre, ay, pero Jesús no está hablando de eso. En primer lugar, porque está hablando a los discípulos y, por ejemplo, Mateo no era pobre, Mateo era una persona acaudalada. Muchos de los discípulos que seguían a Jesús no eran pobres económicamente, o como nosotros entendemos a veces pobres. Ahí estaba, dice la palabra de Dios en otro, por ejemplo, la esposa de la señora Juana, que no era mi madre, esta tenía más dinero que mi madre Juana, la esposa de Chuza, que dice que este era el administrador de todos los bienes del tetrarca Herodes. O sea, era una persona acaudalada esa mujer, por la posición que tenía, una de las más altas de esfera económica, y esa era una discípula del Señor. O sea, había gente con mucho dinero que seguía a Jesús. Por eso cuando Jesús empieza a hablar de pobres, ¿de qué está hablando Jesús? Y me sorprende esto porque justo Lucas acaba de escoger a sus 12 apóstoles. Aparte de ello, como decía el verso 17, una gran multitud de discípulos estaba en ese momento con Jesús, y aparte de esa gran multitud de discípulos, no sé, 100, 200, 300, había otra multitud de gente, y él se sienta y comienza a hablar. Y dice que en esa ocasión él se dirige especialmente a sus discípulos.
Así que olvídese por eso de esa idea que ser pobre es ser un pobrecito, ser un desgraciadito. Nada tiene que ver con eso. Olvídese de eso. Porque entonces el 29% de la población española estaría dedicado a este mensaje y no está hablando Jesús de ello. Porque hay mucho pobre que es arrogante, que es soberbio. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Y hay mucho rico que es humilde, que tiene un deseo de estar y de conocer más del Señor. Entonces Jesús está describiendo a los que responden al Evangelio, al mensaje que le está proclamando a la multitud, y por eso Él se dirige a sus discípulos, a los que están respondiendo a la fe independientemente de su condición financiera, su posición social o su posición racial. De eso está hablando. Por eso cuando usted vuelva a leer otra vez las bienaventuranzas, comienza a decir el Espíritu Santo, ¿de qué se trata esto? Y Él le va a revelar. Mateo 5.3, que también habla de las bienaventuranzas, relata un poquito más de esto de lo que hace Lucas. Aparte de que escribe más bienaventuranzas, Mateo 5.3 dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Ve? Mateo le da un cáliz más que Lucas no hace, porque Lucas quiere centrarse en otras cosas. Pero Mateo sí, dice que Jesús dice, pobres en espíritu. Por eso no se refiere a los pobres de dinero, ni a los pobres de estudio, ni a los pobres en el amor, que nadie los quiere aparecer, ni a los pobres porque no tienen posesiones, ni a los pobres que el pobrecito es hijo único y ahora se quedó solo y no tiene... No son esos pobres. Diga, no son esos pobres. No son esos pobres, los bienaventurados. Es otra cosa. Los pobres son los que no tienen esa arrogancia, esa soberbia, ese egoísmo de confiar en sus propios méritos y creerse que no necesitan a Dios. Al revés. Cuando yo hago lo que me dicta mi espíritu humano y encima llego a creer que lo que yo hago es aprobado por Dios, es lo que estaba sucediendo con aquellos que habían estado criticando, leímos las semanas atrás, a Jesús. ¿Por qué tus discípulos? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea que muchos de los fariseos y escribas, que en alguna ocasión le dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham, nosotros descendemos del patriarca Abraham, del hombre de la fe, por tanto Dios está con nosotros, decían ellos. Y Jesús les respondía, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y también les decía, no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pobre es el contrario al que tiene ese espíritu humano crecido. En otras palabras, al ego personal. Tu pobreza no radica en tu cuenta bancaria, en tu condición social o en un complejo de víctima, ni siquiera en un espíritu de mendicidad o influencia de mendicidad que a veces actúa en las personas, que ayudas a las personas para que salgan adelante, pero llegan a un momento y que ya les enseñas y dice, bueno, ahora comienza a salir adelante, vamos a ver si te conseguimos un trabajo, vas a tener que madrugar. Y te dice, madrugar no. Si me acuesto hasta las tantas viendo la tele, yo no me puedo levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Mejor ayúdenme, mejor páguenme, mejor, ¿entienden lo que le digo? Porque a veces se crea algo que no es real. Pero la palabra nos habla mucho de esto. Dice pobre de espíritu, aquel que reconoce que necesita a Dios, que no puede vivir sin Él, que depende del Espíritu Santo, que no depende de las situaciones, las condiciones o las circunstancias humanas, que hay una dependencia de ese Espíritu de Dios, que se rige por la palabra del Espíritu, por la palabra de Jesús, que no está confiado en sus propios recursos o en su propia elocuencia o en sus propias circunstancias y tampoco basa su vida en sus logros o en sus capacidades, no, sino que cada día reconoce que le necesita a Él. Bendito pobre, dice el Señor. Benditos ellos, los que su espíritu, su ego se empobrece más cada día para que el Espíritu Santo te vaya llenando más. A ellos les dice el Señor Jesús, ellos son los felices, ellos son los afortunados, ellos son los bienaventurados, esa clase de discípulos. Por eso se dirige a ellos y comienza a hablarle y les dice, porque vuestro es el reino de los cielos. En otras palabras, esos discípulos toman posesión de las riquezas del reino. A ellos les pertenece. Es decir, lo mismo que hizo Jesús. A esos discípulos les es fácil perdonar y pasan página. Aprenden a dar, a ser generosos, viven confiados,
te atreves a pedir por sanidad para otro, haces esa osadía. ¿Por qué? Porque conoces a Dios, enseñas el Evangelio, como te nazca. No tienes que haberte estudiado esto en un seminario, no. ¿Por qué? Porque no estás confiando en tu propio espíritu humano, estás confiando en lo que el Espíritu Santo dice de ti, en lo que Jesús enseña. Comparte tu testimonio de vida con confianza, con sencillez, así como eres, de una manera o de otra. Y te vuelves parte integral del reino de Dios. Por eso dice, Señor, los pobres, a ellos les pertenece el reino. Vuestro es el reino de los cielos. Si aprendemos en esta manera de movernos, porque la riqueza del reino es Cristo y el mayor tesoro es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas dentro. Y por eso eres inmensamente feliz. Di conmigo, inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Hemos cantado, Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Qué puedes temer cuando tú sabes en tu interior, el Espíritu Santo te lo revela porque está en ti? ¿Qué puedes atravesar en tu vida? Y cualquier cosa que puedas estar pasando, como pasaron los apóstoles, cosas que no hemos pasado nosotros, pero que ellos atravesaron, pero ellos sabían que Dios era su Padre y su Padre les amaba. Nuestro Padre nos ama. Por eso Jesús le dice, bienaventurados mis discípulos, pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, porque aprendéis a caminar en las verdades del reino, porque el reino se manifiesta en vuestras vidas. De eso se trata. Dice también, bienaventurados, en segundo lugar, los que ahora tenéis hambre. ¿Alguien tiene hambre? Todavía es temprano, pero ahorita empieza. Le hablo yo de unas papas guisadas. ¿De qué le gusta? Unas arepas, ¿le gusta a alguno? Unas arepitas ahí con salsa de guacamole, aguacate. ¿Le empieza a abrir el apetito? A ver. Una pizza 4 quesos con esos quesos derretiditos así. Vamos bien. ¿Ya quieren que termine? No, tranquilo, un momento más. Es para que sientan, a ver si el paladar... Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Es que si no, no puedo seguir hablando. Tiene que tener hambre. ¿Usted se cree que hablaba Jesús de eso? No está hablando de hambre física. Dios no quiere que usted pase hambre o pasemos desnutrición. No entra en el plan de Dios. No, ¿y por qué están en África pasando hambre? Por el egoísmo humano. Por el egoísmo humano. Porque hay riqueza en este mundo para eso y mucho más. Pero es el egoísmo humano. Muchas veces aún nosotros inconscientemente. No se trata de Dios. Dios no quiere que el hombre pase hambre física o desnutrición. Si fuera por eso, Jesús no hubiese multiplicado el pan y los peces. ¿Recuerda? Ay, es que tienen hambre, despídese. No, tranquilo. Si Jesús puede hacer alimento con 2 peces para 30,000 personas y con 4 panes o 5, los que hagan falta. Y también él defendió a los discípulos cuando tuvieron hambre el día de reposo. Hablábamos 2 semanas atrás y se pusieron a espigar algunas y a comer. Entonces no se trata de un hambre física. Ay, no está hablando de la gente desnutrida, no está hablando de eso. Él está en aquel momento no había gente con hambre física cuando Él está compartiendo a sus discípulos. Es un hambre de Dios, es un deseo por lo eterno, es querer más de Dios. Es aquella gente que se había reunido, que había salido de las aldeas, de los pueblos, buscando de Jesús. Y Él mira a sus discípulos y dice, bienaventurados, felices porque tienen hambre. Y el hambre los trajo hasta aquí. Por eso en otro momento cuando algunos lo siguieron por el pan y los peces, dicen, no, ustedes me están siguiendo porque saben que les voy a dar pan y peces. Mal hecho. Estaban empezando ya a cambiar, lo seguían por una cosa y ahora, no, hombre, con este hombre no tenemos que ir a trabajar y nos hace así, nos saca el pan, vino, nos hace todo, ¿para qué vamos a currar? No se trata de eso. Y por eso Jesús, me están siguiendo ahora por las señales. Por eso a veces Jesús se abstenía de hacer señales. Porque no podemos cambiar lo eterno por lo presente, por lo efímero. Pero entonces Él entiende bien todo esto. Un deseo de Dios, un deseo, un hambre por ese derramamiento del Espíritu Santo, un deseo siempre presente en la vida de Señor, derrámate en Tenerife, queremos ver tu mano, Padre Santo, derrámate, tenemos hambre, queremos ver más de ti, queremos ver vidas sanadas, vidas cambiadas, matrimonios transformados, ese hambre está hablando el Señor.
de aquellos discípulos que se acercaran con hambre de un cambio en la sociedad, de un cambio en el concepto de vida, en el concepto de Dios y en tantas otras cosas. Hambre por nutrirse, por alimentarse de la palabra. Y eso iban a escuchar. Hambre de Dios. Hambre de una palabra viva, no de un libro, de una palabra que te va transformando. Hambre por conocer la voluntad de Dios para tu vida. Señor, ¿cuál es mi voluntad? Yo deseo esto, estoy en tu voluntad, estoy caminando. Un hambre por vivir, un hambre por todas estas cosas. El discípulo con hambre antepone otras cosas en su vida para estar con Él. Y era lo que estos discípulos estaban haciendo. Muchos lo seguían, habían dejado muchas cosas para estar ese tiempo con Jesús. Por eso, ¿cuánto dedicas en tu vida a Él? Y no te voy a hablar solamente de tiempo, sino de alimentarte. ¿Cuánto dedicas a alimentarte de Él? A su palabra, a escuchar lo que Él quiere decirte. A ver cómo Él está tratando tu corazón, tu día a día, te paras a reflexionar cómo fue el día de trabajo de hoy, qué he aprendido, qué tengo que mejorar, qué me has tratado de enseñar, Señor, con este éxito o con este problemón, qué me estás tratando de enseñar. De eso se trata. Y eso va a describir el hambre que tú tengas de Él. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre. Isaías escribió, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. La gente busca llenar su alma con tantas cosas. Hoy estamos en la sociedad del entretenimiento, de estar entretenido con algo, esto, lo otro, juegos, series, películas, historias, tantas otras cosas, deporte, los fines de semana, entretenimiento, para calmar esa alma, esa sed que hay en cada corazón, en cada ser humano. Por eso Jesús, Él está entendiendo que aquellos que están allí, que tienen hambre de Dios. Si tú estás aquí y diga, tengo hambre, deja la pizza de 4 pesos a un lado y diga, tengo hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Y comienzas a alimentarte de Él. Y cuando entiendes este concepto del hambre espiritual, Él es suficiente. Él llena tu alma. Él te es completamente satisfactorio. Jesús diría también en Juan 8, yo soy el pan de vida que desciende del cielo para que el que de Él coma viva para siempre. Dice Jesús, será saciado. Tu hambre será saciada. Él te nutrirá, Él te llenará. Crecerás en Él y verás las cosas que Dios hace y te vas a sentir satisfecho. Mire, si tienes mucha hambre de Dios, vas a quedarte lleno. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre de Dios, porque va creciendo, va madurando y depende del hambre que tenga, pues vas a ir madurando en el Señor, vas a ir creciendo y muchas cosas se van dando. Si es poquita hambre que tiene de Dios, pues está bien. Vas a tener tu bocadito para seguir tirando. Por eso, esto no depende de Dios. Esto depende de nosotros. Esto depende de tu relación personal. Esto depende de cómo estás en tu interior. Por eso a veces le pedimos, Señor, parece que no tuviera hambre. Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de ti. Y Jesús dice, inmensamente feliz, afortunado, porque tienes hambre. Porque Él te va a saciar. Y cuanto más hambre tengas, más serás saciado. Qué bueno es nuestro Señor, que se ocupa de nosotros. Dice, bienaventurados, en tercer lugar, los que ahora lloráis. A ver, vamos a hacer un ejercicio de llorar. Póngase a llorar ahí. A ver, póngase a llorar, a ver. ¿Cómo llora usted? Bien. A ver, hágalo. Algunos parece un gato llorando. También los gatos lloran. Llore, a ver cómo hacen. Llore. ¿Por qué no? Algunos en vez de llorar se están tallados de risa, Bienaventurados los que ahora lloráis, está diciendo el Señor. Y yo imagino que sus discípulos miraban, pero ¿quién está llorando? A lo mejor había alguno compungido de corazón, ¿no? Pero no está hablando de eso. Le dice los terceros, como digo yo, Macarios. Macario es la palabra griega. Y a mí me sorprende porque yo siempre estoy de fiesta. Usted sabe, el que me conoce más de cerca, yo paso por delante del espejo, me veo al espejo y me río. Me río de mí mismo. ¿Usted alguna vez se ha reído de usted? Es bueno reírse de uno mismo también, ¿no? Alguna vez se ha caído y después se ha reído, ¿no? Se pone así, que no me vio nadie, y después te levanta y dices, ay, vaya manera de reírme. ¿O no? ¿Solo me ha pasado a mí? Vale, qué bien, me pasa a la gente. La gente normal, corriente, común, sencilla. Yo, como digo, me doy risa a mí mismo. Pero no se trata de la risa. No se trata de esa felicidad efímera, esa alegría momentánea. Él sabe de qué está hablando.
No está hablando de que tenemos que ser unos amargados para poder ser bienaventurados y estar llorando y estar... No, 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 no. Se trata de ese pesar cuando tú ves la condición de otras personas. Ese llorar muchas veces que todos experimentamos cuando estás tratando personas, quizás matrimonios o vidas, que tú sabes que se están llevando mal, que sabes cuál es su camino y tú intentas decirle, no, que mejoren, cambia esto, transforma lo otro, mira a ver si haces esto. Pero a veces la soberbia, el egoísmo humano, el orgullo, el pecado, hace que cada uno tome decisiones ajenas a los propósitos de Dios. Y entonces llegas en tu intimidad con Dios y ahí sí lloras. Y dices, Señor, mira esta vida, mira estos jóvenes, mira lo que está sucediendo con esta persona, mira lo que está avanzando. Ellos no ven que se están riscando, que están cayendo, que están rompiendo los propósitos en su vida. Qué necesidad, cómo están siendo engañados. Eso es lo que está hablando el Señor. Bienaventurados los que entienden y ven la sociedad. Los que muchas veces, a veces veo niños que son criados en ambientes tóxicos por padres que se están separando y que cada uno tira para ellos o por cualquier razón. Y son ciegos esos padres, no se dan cuenta que están dañando la vida de esos hijos. Y entonces tú vas delante de Dios cuando ves esas condiciones y ahí lloras, ahí clamas, ahí intercedes, porque son personas, porque son almas necesitadas del Señor, porque el enemigo las tiene cegadas, atadas a tantas cosas, el orgullo, el pecado, los rencores, las envidias. Y entonces uno delante de su presencia derrama lágrimas muchas veces. Ahí lloras y clamas a ellos por Dios. Eso es lo que está hablando el Espíritu Santo a través de Jesús. Esa gente que necesita el toque del Espíritu. El llorar cuando uno ha pecado y ha reconocido que verdaderamente, chacho, me equivoqué, pero te ha compungido tu corazón y te hace ese arrepentimiento verdaderamente a quebrarte delante de su presencia. Si Señor, me equivoqué, lo hice mal y ahora quedó aquella persona tocada o la otra o esto, y entonces te envuelve. No solamente tu condición, sino a veces la condición de la nación, cuando uno ve las leyes que se van dictando, a dónde está llevando la educación. Entonces uno en la presencia de Dios dice, Señor, ¿y esto? ¿Y esto? Y clamas ahí. Entonces tú puedes pasar por delante del espejo y reírte y ser feliz y ser alegre. La palabra de Dios nos lleva a eso y el gozo, la salvación está en nosotros. Pero hay momentos donde estás solas con Dios. Y ese espíritu entra en tu interior y comienzas a clamar por las personas. Bienaventurados, dice el Señor, los que lloran. Los que lloran. Mire, Jesús ante la tumba de Lázaro lloró. Una vez hablé de ello, ¿recuerda? Y no lloró porque el pobre Lázaro que está muerto, él sabía que lo iba a levantar de los muertos. Entonces no lloró por Lázaro porque lo iba a resucitar. Es absurdo, ay, qué pena Lázaro, sal fuera. No lloró por Lázaro. Lloró por qué condición, porque él ve la incredulidad humana, la condición, la bajeza, la ignorancia, el no querer muchas veces ni siquiera que Dios nos ayude. El Señor dice, te quiero ayudar. No, y nos ponemos, eso hizo que Jesús llorara, entre otras cosas. Pero somos inmensamente felices, dice la palabra de Dios, si en alguna ocasión has llorado de esta manera. Si a veces han corrido lágrimas en tu mejilla, clamando por otras personas, viendo la necesidad, viendo las almas perderse. Y decir delante de Dios, Señor, ahí está, tú sabes lo que sucede. Y Jesús dice, bienaventurados esos que lloran en esa manera, porque reirán. Diga que está a tu lado, reirán. Reirán. Mateo añade en este texto, serás consolado, porque el Espíritu te va a tomar y verás la tumba abrirse y verás la manifestación de lo sobrenatural de tu vida para beneficio de muchos. Y me sorprende porque aquí podía entrar, que empecé con Isaac. Isaac significa risa, el hijo de la promesa, porque hay promesa para los que aprendemos y hemos sabido llorar de esta manera. Hay promesa y te reirás cuando veas la promesa. Dirá que está a tu lado, te vas a reír cuando veas la promesa de alegría. Así que bienaventurado si has llorado por tantas cosas en este caminar diario, en este caminar cristiano, porque reiremos, dice el Señor. Verso 22, quisiera leerlo completo, dice, bienaventurado sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Y sucede muchas veces. A veces quizás no te has integrado en un grupo. Recuerdo yo cuando recién convertido, de jovencito, que yo tenía mi escritorio, cuando ellos escribían encima de los pupitres, la gente escribía cosas con rotulador o con tinta china que no se borraba. Y yo tenía siempre aquello escrito con zombies, carabelas, historias, espadas y
¿Usted qué escribía? ¿Usted le dejaban escribir ahí y no dejaban escribir en los pupitres? Nosotros teníamos todos los pupitres escritos. Y yo cuando empecé a borrar con esa goma azul, ¿se acuerda de la goma azul que borraba, que tenías que mojártela a veces en la saliva? Y borraba todo y empecé a escribir al invisible, al inmortal, al eterno y versículos y tal. Y cuando escribía calaveras, muertes, historias, nadie me decía nada. En cuanto empezaron a ver eso, ¡ey, tú qué seta te metiste ahora! Y tú, ¿entiendes lo que le digo? Y comenzó ya el desprecio. Bienaventurado te dice el Señor. Y después más. Yo recuerdo cuando la gente decía, ¿y tú no te acuestas con tu novia? ¿Cómo voy a acostar con mi novia? Yo sé en quién creo. ¡Oh! Tú eres tonto. Ante tus ojos quizás sea tonto, pero ante los ojos del Espíritu Santo uno tiene que saber quién es. Y cuando alguien te decía, ¿quieres la factura? Si no le hago la factura se va a ahorrar un pastón. Digo, eso sí, déjame la factura, por supuesto. ¿Le va a salir más caro? Digo, le aseguro que me va a salir más caro. Si pudiera tener la factura no la pido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? De eso se trata. Y luego cuando la gente dice, ¿y tú diezmas? ¿Y tú diezmas? Ah, yo no me voy a ir porque ahí te obligan a diezmar, te sacan las perras. Es una secta. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Bienaventurado. Y no se lo tome a nadie a mal. No se lo tome a mal. Se dicen, tú eres bobo. No, yo sé a quién sirvo. Yo sé quién soy. No se ofenda por las personas porque ellos no saben. No se meta, no pasa nada. Si usted no diezma, no pasa nada, tranquilo. Dios lo bendiga, Dios va a hacer cosas en su vida. Y Dios nos enseña. Dios nos va enseñando poco a poco. Entonces, en todo este proceso, Dios te va enseñando. Por eso, si te insultan, si te dicen, si te lo otro, y quizás tú todavía no has llegado a ir, pero a medida que el Espíritu Santo va trabajando en tu vida, en la medida que tú lo dejas, Él te va a enseñar. ¿Lo crees? Así que a veces usted no se ponga a pinchar al de al lado, no lo pinche. Que nosotros no somos aguijones, nosotros tenemos que pinchar al diablo, si hay que pinchar a alguno, ¿entiende lo que le digo? Ore por él, bendígalo, ayúdelo, aconséjelo con el amor y deje que el Espíritu Santo los vaya tratando, porque quien los trata es el Espíritu Santo. Por eso lo dice el Señor. La sociedad muchas veces nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque la sociedad no aprueba una vida en santidad, no la aprueba, no está en sus cánones. O una vida íntegra, recta. La sociedad no puede ver eso. Hay muchas personas que no perdonan. La sociedad ve el perdonar como una debilidad, cuando es todo lo contrario. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Y mantener su integridad, a veces ellos lo ven como un ataque hacia ellos mismos. Porque es cierto que el Evangelio se basa en unos valores elevados. Son unos valores únicos, son valores divinos. Eso es el Evangelio, es un valor divino que solo se puede materializar en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Uno humanamente no puede ser cristiano, no puede. Uno comienza a conocer el camino, nace de nuevo y después comienza poco a poco el Espíritu Santo a trabajar en nosotros y uno va avanzando. Y si tienes mucha hambre, pues mucho mejor. Entonces, es imposible vivir el Evangelio de manera humana y por eso muchos a veces, ya lo decía Jesús, crece la semilla, pero los espinos la ahogan. No se puede. Pero si te rechazan por causa de Jesús, porque amas al Espíritu Santo, no por ir de religioso. Hay gente que va de religiosa, no por ir de religioso o de santurrón. Yo soy el santo porque yo soy el Señor. No. Si vas de religioso y te rechazan, o de santurrón y te rechazan, o de echado para adelante, o de creerte mejor y te rechazan, nada tiene que ver con Jesús. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo, verdad? Cuando lo hace, en esa unción, en esa llenura, en esa disposición del Espíritu Santo, sino por vivir verdaderamente la buena noticia, y quizás te va a llevar conflicto. Yo recuerdo con mi familia, otra vez para la iglesia, va. Tranquilo, yo no me meto con ellos. Bueno, sí, yo en la iglesia yo pido por ti para que te vaya bien. Y el Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo hace la obra. Porque tú tienes que conocer tu identidad. El Señor dijo, alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo. Alegraos ese día. ¿Qué tienes que hacer? ¿Amargarte? Dile que está a tu lado, alégrate. Si estás aquí, alégrate. Alégrate. Gózate. Porque Él sigue trabajando en nosotros. ¿Tenemos muchos errores? Sí. ¿Hay cosas que no entendemos? También. ¿Nos queda avanzar un montón? Sí. Pero como me dice alguien, dice, pastora, hasta que usted me dice, vamos bien, vamos para adelante, no me deja tranquilo.
o no me deja tranquila. A veces le estamos hablando de algo, le echo la bulla a alguien, o le digo algo, le aconsejo algo, pero vamos bien, es que no me lo ha dicho. Digo, no te lo voy a decir mañana que vamos bien. Vamos bien, dile que te lo vamos para adelante. Vamos para adelante. Por eso estamos aquí, porque queremos avanzar, porque queremos echar para adelante. Porque un día se sentó Jesús ante aquella multitud y miró a los discípulos y dice, bienaventurados ustedes, inmensamente felices, inmensamente felices. Y ellos no estaban entendiendo, ninguno lloraba, no tenían hambre en ese momento, ellos están diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Pero estamos donde tenemos que estar, inmensamente felices, bienaventurados, para que el reino se establezca en nuestras vidas. Nosotros nos vamos empequeñeciendo, nos haremos aún más pobres, para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Bienaventurado, inmensamente feliz, cuando hay un hambre en nuestro interior, y que este hambre siga provocándonos más de Él, llevándonos más a ser saciados de su presencia, porque dice que Él nos llenará con abundancia. Bienaventurado, inmensamente feliz, cuando lloras viendo la condición, cuando hay problemas en tu situación y tú dices, ¿dónde estás, Dios? Ayuda a estas personas, soluciona aquello, Jesús. Mira cómo aquel me chincha, cómo Señor, pido por él. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Cuando hay un clamor en tu interior por tantas almas, por tantos hogares, por tantas cosas, dice el Señor, vas a reír. Cuando veas el mover de Dios, cuando veas esta isla en el fuego del Espíritu Santo, te vas a reír. Nos reiremos. Pasaremos delante por el espejo y nos vamos a seguir riendo, ¿verdad? Nos vamos a reír. Nos alegraremos, dice el Señor, inmensamente felices. Cuando te desechen, cuando no te entiendan, porque tú amas al Señor. Cuando te critiquen, porque no sabes que tú estás honrando tu relación con el Espíritu Santo. Alégrate, dice el Señor, salta de gozo, porque Él te va a recompensar. Y jamás va a haber una recompensa más grande que lo que el Señor nos está ofreciendo, que lo que el Señor nos ofrece cada día. Inmensamente feliz, inmensamente feliz. Póngase de pie conmigo hoy. Cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo de Dios, deje que Él hable a su corazón ahora. Una vez más. Imagínese a Jesús en aquella loma de que hablábamos el martes, subido a aquella pequeña colina. Y las multitudes sentados alrededor. Y sus discípulos se le acercaron, estaban bien cerca. Ahí estaban los apóstoles y estaban aquellos otros que pasaban tiempo con Jesús. Cierre sus ojos, imagínate que Jesús le está diciendo a usted, bienaventurado, inmensamente feliz, afortunado, enhorabuena.